también con el tema de cómo era tabú hablar de ansiedad, de depresión. Gracias a Dios se abrieron los foros, el movimiento de consejería bíblica empezó a generar recursos increíbles, o sea, y padrísimo. Yo mismo he sido bendecido con eso, en poder aconsejar, ayudar, y todos alguna vez hemos pasado por momentos donde saber que la iglesia tiene recursos para esto es de bendición, ¿no? Sin embargo, y lo estoy diciendo porque quiero ser cuidadoso y que no nos cancelen, que también es algo que creció muchísimo la cultura de la cancelación, aunque ahora viene en Ya, picada. ya cambió, ¿no? Aunque ahora viene en Sí. picada la cultura de la cancelación y la cultura woke, caducó, murió, no duró casi nada, fue un fracaso total. Este, pero bueno, ya no sabes qué va a pasar y quiero ser cuidadoso porque si bien la cultura woke ha ido muriendo, aunque siempre va a tener, creo, su resistencia ahí, la, eh, la cultura de esta de, no sé, de salud mental romantizada, sí está en auge en la iglesia. A lo mejor ya igual va a empezar a ir en picada un poquito, pero tiene que ver con muchos elementos, o sea, híjoles, y entonces, Yo creo ujú, que es algo común en la iglesia, o en la historia de la iglesia. Es algo común que haya una falta en la iglesia, hay una falta sobre un tema o sobre un aspecto, y entonces la tendencia al principio es como vertir todos los recursos hacia esa falta que hay y como en un tema así, por ejemplo, cuando surgió el Evangelio de la Prosperidad, la respuesta natural de repente es que todo el mundo empezó a hablar en contra del Evangelio de la Prosperidad. Es como el efecto natural. Y eso está a través de toda la historia. O sea, la Reforma Protestante por eso surgió porque había una falla muy grave, más grave que cualquier otra falla que haya habido, y entonces se levanta un movimiento, pero obviamente siempre hay movimientos que van al extremo, y entonces pasó con los movimientos reformadores extremistas que hicieron guerra, hicieron cuanta barbaridad y media. Y en temas menores o en temas como más secundarios, como por ejemplo algo como lo que tú mencionas ahora de la salud mental, podría darse el mismo fenómeno, ¿no? Nadie hablaba de eso, de repente alguien abre la caja, ¿no? Y es como que, wow, todos quieren hablar de la salud mental, pero lo que muchas veces pasa es que cuando no hay un fundamento bíblico, que sostenga a esa persona o a esos ministerios o a esos movimientos, lo que termina pasando es que todo se termina convirtiendo en psicología barata y no lo que llamaríamos consejería bíblica. Entonces, hay una diferencia muy grande entre, podríamos hablar, consejería cristiana, que está influenciada más por la psicología que la Biblia, que lo que sería una consejería bíblica sólida. Y es lo que termina pasando. No sé claro, cómo lo ¿no? Y piensas. de hecho, sabes que tiene que ver con varios factores, ¿no? Pero sí afecta, o sea, y creo, para mí, eh, y no puedo separarlo de esto, de hecho, hace poco acabo de enseñar en el Instituto Bíblico, del cual te vamos a platicar pronto. eh, Acabo de enseñar consejería bíblica y obviamente es introductorio, pero algo que hablaba, la consejería bíblica tiene elementos que la hacen bíblica y algunos de estos elementos son una hermenéutica correcta, por ende una teología bíblica, una teología sistemática. Entonces, cuando tienes varios elementos, como una teología bíblica, una teología sistemática, es clave. Entonces, un problema con esto es, pues, la doctrina del pecado, por ejemplo, o la antropología misma. Entonces, una mala teología genera estos huecos, estas lagunas en el entendimiento de cómo es el ser humano, cómo es la mente humana. E incluso cosas tan triviales como aquella discusión, ¿te acuerdas de
absurda, que siempre hemos dicho que es absurdo ponernos a discutir sobre la tricotomía o la dicotomía, ¿no? Eh, Cuerpo, alma y espíritu y todas esas cosas. eh, pero ¿cómo un mal entendimiento antropológico separa el cuerpo del alma? Y cuando la doctrina del pecado, por supuesto, nacemos en pecado, la depravidad total, todos estos elementos, cuando no están en su lugar, generan estos espacios en blanco que viene cosas de fuera y empiezan a llenar esos espacios en blancos que ya están llenos, pero lamentablemente muchas veces la iglesia no los tiene llenos y entonces vienen y generan ahí ese contenido y llenan esos espacios. Y el tema es que otro tema muy común en este tiempo son los influencers cristianos o los creadores de contenido cristianos o artistas que también hacen contenido cristiano. Muchas veces o sea, algunos de ellos están más dirigidos al lado creativo, eh, que al lado teológico, y no está mal, está increíble, o sea, hay de todo. Pero luego se suben a estos trenes de moda y entonces es ahí donde estas son las referencias para muchos jóvenes, muchas jovencitas y muchas personas que están consumiendo y ven lo que estas personas dicen como algo bíblico y no siempre es bíblico.